A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Herman Thomas Ehrenfeld. Es licenciado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Psicología de la Universidad de Montreal, Canadá, y también especialista en neuropsicología infantil. Le damos entonces el paso a Herman para que inicie su presentación. Muchas gracias, Trinidad. Hola a todos, muy buenas tardes. Para mí es un placer poder estar esta jornada con ustedes el día de hoy para poder revisar un tema que es bastante atingente y muy útil y necesario de abordar. Em, esta semana, contando un poco como experiencia, me había llegado precisamente un correo de una de las estudiantes del curso de BIS para preguntarme si efectivamente con la evaluación del B5 podíamos obtener información para establecer un diagnóstico del TDAH. Generalmente yo en las clases y en la formación yo le cuento a los estudiantes que no es el caso. BIS o las escalas de inteligencia no son para evaluar sintomatología del TDAH, pero este evento me hizo reflexionar lo importante que es poder hablar del tema, discutirlo y levantar un poco la necesidad de cómo realmente se debiese hacer el diagnóstico del déficit atencional, sobre todo en el aula y en el contexto que tenemos en Chile. Entonces, debido a esto y dentro del marco del seminario para dar a conocer nuestro diplomado de psicodiagnóstico, es que decidí preparar esta ponencia. El título, ¿cierto? Lo pueden ver ya en sus pantallas, ¿cierto? El uso de instrumentos de evaluación para el déficit atencional en Chile, ¿cierto? Que nos sugiere la evidencia. Y me planteé dos objetivos principales para esta ponencia el día de hoy. La primera, ¿cierto?, es poder describir por qué necesitaríamos utilizar algún cuestionario de evaluación conductual en el diagnóstico del TDAH. Y bueno, para poder responder esa pregunta, primero vamos a profundizar en torno a lo que es el TDAH, ¿cierto? Sus características, su prevalencia y cómo establecemos el diagnóstico. En un segundo momento voy a mostrar alguna evidencia, o sea, estudios que hablan sobre instrumentos que se podrían utilizar en la población chilena y también qué nos ha dicho la evidencia al respecto. Y bueno, la primera parte del curso donde yo voy a hablar sobre el background de el TDAH se basa en este capítulo de este libro que se llama Neuropsicología Escolar, ¿cierto? Mejores prácticas en dicha temática, ¿cierto? Y lo recomiendo porque realmente es un material muy enriquecedor, ¿cierto? Si bien es cierto, tiene un poco la visión de Estados Unidos y de Norteamérica que no se aplica a nuestra realidad, sí cuenta la introducción, ¿cierto? Y la información que nos dice con mucha evidencia científica. Por ende, no deja de ser un aporte el poder leer, ¿sí? Bueno, vamos a introducir un poco sobre el TDAH. ¿Qué sabemos sobre el trastorno por déficit atencional con hiperactividad? Muchas personas, ¿cierto?, señalan de que el déficit atencional se caracteriza, ¿cierto?, por tener un desarrollo anormal en la capacidad de poder manejar la conducta, el control voluntario de la conducta, pensamientos, emociones, ¿cierto?, el autocontrol y también la autorregulación. También cuando nosotros hablamos sobre problemas de atención, Barón propone que hay un consenso en que las dificultades en mantener la concentración, la orientación, el span de retención, o sea, más bien la capacidad de poder retener información en el corto plazo, la vigilancia sobre las propias tareas, ¿cierto? Em, son, digámoslo así, las habilidades base para hablar de la atención en sí. Y cualquiera de déficit en estas áreas, por ejemplo, distractibilidad, capacidad inhibitoria pobre, confusión, problemas de vigilancia, podríamos relacionarlo con problemas de atención.
¿ya? Para hablar de el déficit atencional, ¿cierto? Es importante conceptualizar en qué se caracteriza el trastorno. Y para ello vamos a recurrir a los criterios diagnósticos del DSM-5, que es la versión, no es exactamente la versión más reciente, ya que existe la versión revisada que salió en 2022, pero todavía no está traducida al español, por ende yo utilizo todavía la del DSM-5, que es la misma generación, salvo que esta salió en 2003. Y bueno, vamos a entender el diagnóstico del trastorno de déficit atencional con hiperactividad como la presencia de estos síntomas. El primero, ¿cierto? Vamos a ver el criterio A, que correspondería a un patrón persistente de inatención y esto es importante, puede ser y hiperactividad o de hiperactividad, ¿cierto? Que interfiere, ¿cierto?, con el desarrollo y se caracteriza por tal y tal circunstancia. No están todos los criterios diagnósticos, no está el listado, digámoslo así, de todas las sugerencias para observar inatención, hiperactividad, eso lo podemos encontrar en el DCM directamente, pero el manual dice que con la presencia de 6 o más de los síntomas descritos, ya se podría decir que hay problema de inatención o que hay problema de hiperactividad o que hay problema en ambos. Algo importante con respecto al diagnóstico es que también las dificultades tienen que estar presentes antes de los 12 años, ya que debemos considerar que el déficit atencional es un trastorno del neurodesarrollo, vale decir, del desarrollo neurológico, que tiene que ver con el crecimiento, ¿cierto? Y la madurez neuronal, ¿cierto? De los evaluados. También es importante que los síntomas del déficit atencional estén presentes en más de dos contextos. ¿Y qué significa esto? Yo debo ser capaz de observar este patrón de inatención y hiperactividad tanto en mi casa o en la casa del evaluado como en el colegio y quizás en otros contextos. Alguna actividad extraacadémica, un grupo en el que el evaluado participe, no sé, scouts, danza, eh, iglesia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Debiese presentarse en más de dos contextos. ¿Y por qué esto es importante? Porque si, por ejemplo, el evaluado solamente presentara dificultades en la escuela, pero no en la casa o en el otro contexto, podríamos quizás pensar que existe otra fuente u otra origen de los problemas que se ven en el aula, ¿ya? Esto es muy importante ya que cuando nosotros hablamos de que hay un trastorno, que es algo del neurodesarrollo, se va a observar en varias esferas del funcionamiento. También es importante que estas dificultades interfieran de manera negativa, ¿cierto?, el funcionamiento social, académico y laboral. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. El déficit atencional no solamente ocasiona dificultades para aprender o dificultades en el aula, muchas veces hay una estigma y hay una carga psicosocial bastante importante para los que lo padecen. Hay historias de personas que ellos se sienten, digámoslo así, rechazados por su medio, constantemente cuestionados, los chicos son excluidos de los grupos, los adultos recuerdan una infancia donde estaban constantemente recibiendo castigo, eso genera muchas otras dificultades a futuro, como nosotros podemos imaginar. Y por ende, no solamente, digámoslo así, afecta a la esfera cognitiva o neuropsicológica, también puede afectar a muchas otras facetas de la vida, ¿ya? Traten de pensar en aquel estudiante o aquel compañero cuando ustedes estaban en la escuela que quizás hacía algo que llamaba la atención y todos se burlaban de él, o que quizás era, digámoslo así, el hazme reír. Hay veces que los chicos tienen una vocación para hacer humor, ¿cierto? Pero otras veces los niños, ¿cierto? Tienen estas conductas impulsivas que lo hacen generar un estigma a su alrededor, ¿ya? Entonces, por eso es que el trastorno por déficit atencional con hiperactividad es importante de intervenir, ya que vamos a poder asegurar de que ese evaluado no tenga una infancia o una adolescencia difícil, ¿sí? Y bueno, también esto es importante, el diagnóstico diferencial. Estos síntomas no se producen por una esquizofrenia, un trastorno psicótico
u otro trastorno mental, un trastorno del ánimo, un trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, un trastorno disociativo o de personalidad o consumo de sustancias. ¿Sí? En ese sentido, aquí es importante también especificar la presentación si predomina la inatención o la hiperactividad o ambas. Mencionar si está en remisión parcial o no, vale decir si los criterios empiezan ya a disminuir, pero todavía existen síntomas asociados. Vamos a hablar un poco sobre eso más adelante. Y también especificar si cómo está la gravedad, si es leve, moderado o severo. Bueno, ¿qué ha hecho la OMS con respecto a el diagnóstico? Se establece que el diagnóstico es clínico. Y esto responde un poco a la pregunta que mi colega, cuando nos escribió, ¿cierto?, nos postuló. El diagnóstico del TDAH se hace clínicamente, vale decir, a través de preguntas donde se verifican que existan síntomas que lo describan como estuvimos viendo anteriormente en el DCM. Y generalmente se le tiene que hacer preguntas a informantes que conozcan a los estudiantes. Aquí está, por ejemplo, el rol de los padres y también el de los profesores. También el diagnóstico de TDAH debía estar acompañado de un examen físico, neurológico y también de pruebas complementarias, ¿ya? El diagnóstico puede ser difícil ya que como tiene tres presentaciones, muchas veces las presentaciones van a ser heterogéneas y también no van a ser tan claras. Además, también tenemos que considerar el factor género, porque posiblemente algunos síntomas se pueden asociar más a hombres y mujeres, pero también puede ocurrir mucho el masking, ¿cierto? Particularmente con las mujeres. Se ha visto en varias condiciones del neurodesarrollo que la sintomatología se expresa distinto cuando es hombres y mujeres, ¿ya? También recuerden, otra de las dificultades del TDAH es que presenta mucha comorbilidad con em, otras condiciones, ¿cierto? Y que puede también afectar la calidad de vida de las personas. También es importante hacer un buen diagnóstico diferencial porque hay otras condiciones que pueden imitar los síntomas del TDAH y no ser necesariamente el constructo. Aquí me gustaría hacer un énfasis particularmente en la ansiedad, la depresión y los trastornos de sueño. Se ha visto que un patrón de sueño irregular puede asemejarse a un patrón inatento en la atención. Y esto quizás lo pudimos observar durante la pandemia, cuando nosotros estábamos todos encerrados en casa y quizás hasta con horarios cambiados, ¿cierto? Era muy difícil lograr que los estudiantes se concentraran, además también de toda la pandemia que implica, ¿cierto?, el cambio en el escenario actual. Em, pero sí es importante tener presente que esto puede afectar y hacernos creer que hay un TDAH. También aquí el funcionamiento de la tiroides, particularmente por el control de la energía y, bueno, el eje psiconeuroinmunoendocrino. Em, el diagnóstico generalmente es tardío y también se ha visto en cuanto a prevalencia de que generalmente esta oscila entre el 6-7%, pero con grandes diferencias entre regiones. Por ejemplo, en América del Sur, considerando Chile, Argentina y, bueno, de todos los países, ¿cierto?, que están desde Centroamérica hacia abajo, la prevalencia puede ser de entre un 12%. También es importante considerar que em, la prevalencia, ¿cierto?, depende también de cómo se mida y hay muchas diferencias entre países sobre cómo se diagnostica y cómo se conceptualiza el TDAH. Em, este es un punto interesante. Este estudio de Mahanaj menciona que muchas veces los estudiantes o los niños que anteriormente tenían una presentación inatenta hiperactiva, con el paso del tiempo, esta se transforma en una presentación inatenta. Vale decir que em,
Es como si la hiperactividad con el paso del tiempo disminuyese, ¿cierto? Y se transformara de un cuadro hiperactivo combinado a uno inatento particularmente. Esto tiene sentido considerando de que el cerebro continúa desarrollándose y cuando veamos los, los síntomas o las características neuroanatómicas asociadas al TDAH, tiene sentido que a medida que va madurando el cerebro vaya arreglándose también, por decirlo así, otras dificultades que generaban esta hiperactividad. Ahora, con respecto en Chile, em, Belmar sugiere que, de acuerdo al estudio del MinSal, un 6,2% de los estudiantes en Chile tendrían TDAH y también de la Barra, ¿cierto? Quien hizo uno de los estudios em, de trastornos psicológicos, ¿cierto? Y psiquiátricos, dice que el TDAH sigue siendo el trastorno disruptivo más prevalente en en el país y no existen diferencias de género en ese sentido. Cosa rara que en otros países sí. En Chile, al parecer, tanto hombres como mujeres tendrían la misma prevalencia. Ahora, ¿cómo esto impacta? Ustedes pueden seguramente tener presente que no poder tener la capacidad de prestar atención en clases puede ser bastante problemático tanto individualmente como a nivel de grupo, ¿cierto? El estudiante que no presenta atención en clases posiblemente para interactuar con sus pares va a generar conversación en el aula, va a distraer al resto de sus compañeros y esto genera dificultades en la interacción, ¿cierto? Y también en el despliegue eh, o más bien en cómo prosigue la clase el profesor, ¿cierto? Estando enfrente de un grupo de alumnos donde uno o dos no se concentra, eso puede generar bastante disrupción y bastantes problemas. Se ha visto que un 40% y un 50% de los adolescentes con TDAH también cumplen criterios de trastorno de aprendizaje. Entonces aquí algo importante es que si nosotros tenemos estudiantes que tienen TDAH, sería importante también pesquisar si tienen o no una dificultad del aprendizaje. Y aquí la evaluación de los logros académicos, ¿cierto? Va a ser muy importante. Y ahí las educadoras diferenciales y psicopedagogas, ¿cierto? Tienen mucho que decir al respecto. También se ha visto, ¿cierto?, de que, y es un poco en la parte psicosocial del TDAH, el diagnóstico afecta el contexto social, particularmente la cognición social, el reconocimiento de afectos y la teoría de la mente. ¿A qué se refiere esto? Quizás el evaluado o la persona que tenga dificultades atencionales también tiene dificultades para entender y comprender lo que el otro está pensando, lo que el otro está sintiendo, por decirlo así, o también qué es lo que yo pienso sobre la conducta del otro. Entonces, esto quizás podría ser una, prueba, ¿cierto?, de que la afectación del TDAH, ¿cierto?, va más allá de lo cognitivo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre estructuras anatómicas, ¿cierto?, y cómo estas podrían verse afectadas durante el curso de esta condición. Y se ha visto de que en estudios de neuroimágenes, ¿cierto? Hay volúmenes reducidos en algunas estructuras, tanto corticales como subcorticales. Entre las subcorticales está el núcleo caudado, ¿cierto? El globo pálido y el tálamo. Y también vamos a ver que hay áreas corticales, ¿cierto? De la corteza que estarían disminuidas. El núcleo caudado poco funcional lo podríamos relacionar con dificultades en planificación, dificultades para dirigir hacia un objetivo, digámoslo así, la planificación, ¿cierto? La determinación a hacer una tarea. Y también, por otro lado, la circulación talámica, ¿cierto? Podría estar relacionada con la falta de atención asociada al TDAH. Dirikov hizo un estudio sobre la morfología de niños y niñas que tenían TDAH, ¿cierto?
particularmente el lóbulo frontal, y encontró estos hallazgos. Particularmente las niñas presentarían reducciones en algunas áreas de la corteza, particularmente la corteza prefrontal dorsolateral. Fíjense la parte frontal, digámoslo así, más acá arribita, ¿cierto? La corteza lateral inferior izquierda. Y fíjense, aquí hacemos una distinción entre hemisferio izquierdo y derecho, porque recuerden que el cerebro está, está también hiperespecializado y diferenciado entre módulos. Vamos a responder preguntas posteriormente, ¿cierto? Porque también no quiero perder el hilo de de la ponencia, ¿cierto? Así que tranquilos y sobre todo consideren que, si bien es cierto, vamos a tener espacio para tres preguntas, digámoslo así, a mano alzada, mientras ocurra el sorteo y todas las otras, yo voy a tratar de responder por el chat también. Así que no se preocupen con las preguntas, ¿cierto? Traten de disfrutar, ¿cierto?, de este momento de la exposición. Bueno, volviendo a los hallazgos, ¿cierto?, de Dillikop, ¿cierto?, sobre las estructuras corticales asociadas, em, habíamos quedado, ¿cierto?, en la corteza prefrontal lateral inferior izquierda, también la corteza prefrontal medial derecha y la corteza orbitofrontal derecha, ¿sí? En ese sentido, recuerden que aún dentro de la corteza prefrontal tenemos subespecializaciones, ¿cierto? La corteza orbitofrontal particularmente se relaciona con el conocimiento de la norma social y también con algunos procesos de inhibición. Si bien es cierto, no soy experto en neuroanatomía, sí es relevante, ¿cierto?, encontrar cómo las diferencias, ¿cierto?, en mujeres podrían sugerir la presencia de un perfil más inatento. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Se encontró que hay diferencias en la corteza singular anterior, derecha, también en la corteza prefrontal medial izquierda y en el córtex premotor. ¿Y esto qué implicaría? Posiblemente implicaría o podría quizás apuntar a que los chicos podrían tener, quizás por estas diferencias, una presentación más hiperactiva. Y particularmente por el tema de la corteza premotora, ¿cierto? Tema de la activación y la necesidad de moverse constantemente. Bueno, esto ya les mencionaba, ¿cierto? Mahanak también sugería lo mismo, que dependiendo de las presentaciones, ¿cierto? Y las estructuras corticales y subcorticales asociadas, podíamos tener distintas combinaciones, ¿ya? También Rubia, un autor, encontró que hay disfunción en una amplia cauce de vías nerviosas, ¿cierto?, relacionadas con las funciones ejecutivas. ¿Sí? La red dorsal, ventral, la medial frontocíngulo estriado-talámica, la frontoparieto-cerebelosa, y todas estas redes estarían relacionadas con el control cognitivo, la atención, la sincronización y la memoria de trabajo. También sería importante aquí mencionar que em, dada la presentación, ¿cierto?, de la sintomatología más inatenta, donde existe exceso de movimiento, necesidad de constantemente desplazarse, tiene mucho sentido la dificultad en la corteza prefrontal y motora. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo o aspectos importantes a considerar para aquellos quienes podrían tener déficit atencional? El factor de riesgo más importante es tener un padre o un progenitor con TDAH, ya que la heredabilidad es alta. Se ubica entre un 70 y 80%. Y esto yo lo podía observar en la clínica, donde generalmente cuando se establece el diagnóstico de TDAH en uno de los hijos, terminamos concluyendo que también lo hay en uno de los padres. ¿Sí? En realidad el factor heredabilidad, ¿cierto? Heredabilidad, perdón, tiene mucho sentido aquí. Por eso también es importante que se evalúe tanto a los padres y a los hermanos cuando se encuentra alguien con TDAH, porque posiblemente esa va a ser la manera de poder visualizar las dificultades de esa persona. Algunos factores previos del nacimiento o factores teratógenos pueden estar asociados con
la emergencia del TDAH, ¿cierto? El bajo peso al nacer, em, niños prematuros, ¿cierto? También se ha visto que puntuaciones bajas de APGAR, ¿cierto? De la escala de valoración del nacimiento, ¿cierto? Podría aumentar el riesgo de tener un TDAH en la vida más adelante, ¿ya? Ahí dice que los chicos que tienen una puntuación de entre 1 y 4 en el APGAR tienen un riesgo de un 75% más que sus pares en tener un diagnóstico de TDAH. Problemas durante el parto, la hipoxia, convulsiones neonatales podrían tener también mayor riesgo de diagnóstico de TDAH. También la exposición a toxinas, ¿sí? Tabaco, metales pesados. Por ejemplo, hablando sobre los metales pesados, yo que un tiempo de mi vida viví y crecí en Arica, sabemos todo, ¿cierto? El efecto de la intoxicación de plomo que hubo allá. No me acuerdo el nombre del cerro porque yo era niño cuando se hablaba de eso, ¿cierto? Pero hoy en día yo sé por fuente de una colega que tomó uno de los cursos conmigo que inclusive hay una unidad, ¿cierto? En el hospital para atender a aquellos pacientes, Cerro Chuño, gracias, para atender a estos pacientes que podrían estar expuestos a metales pesados. Esto es algo que nos compete completamente como país, particularmente que somos un país minero. Así que aquí levanto un poco la palabra, ¿cierto? Y no es de extrañar que posiblemente haya un aumento de TDAH en Arica, ¿ya? Bueno, también se ha visto que, y esto es una fuente de evidencia, digámoslo así, no tan generalizable, pero la exposición a anestesia podría ser un factor de riesgo también para la posible exposición de TDAH, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre algunos déficits neuropsicológicos del TDAH y aquí me gustaría citar a un autor que es muy conocido que se llama Barkley, que él ha estudiado el TDAH, ¿cierto?, a lo largo de su vida, y él propone que el TDAH sería una condición en la que la inhibición conductual, ¿cierto?, o la inhibición entendida como función ejecutiva, estaría afectado a la población. Y esta inhibición impactaría en cuatro dimensiones de las funciones ejecutivas: la memoria de trabajo, la autorregulación del afecto motivación arousal, la internalización del discurso y la reconstitución. Voy a tratar de explicar un poco. Este es un extracto original del paper de 1997 que puso Barkley. No lo quise traducir para em, no cambiarle el sentido de lo que él proponía, ¿cierto? Pero particularmente la inhibición conductual, ¿cierto? Afectaría estas cuatro dimensiones. La memoria en trabajo la entendemos, ¿cierto?, como la capacidad de poder retener y manipular información en el corto plazo para poder operar una respuesta con ella. La autorregulación del afecto, motivación y arousal tiene que ver un poco con la capacidad de poder controlar la volición, ¿ya? Es decir, ya, yo quiero establecerme en hacer este objetivo. Yo voy a terminar mis tareas. Yo voy a concentrarme en clase. Podría haber una afectación en este patrón debido a la déficit de inhibición. Con respecto a la internalización del lenguaje o del discurso, habla un poco sobre cómo se comprende y se trabaja el lenguaje como función cognitiva, ¿ya? Nosotros utilizamos mucho el lenguaje también para autorregularnos. Entonces, ellos tendrían dificultades en entender y quizás comprender también reglas y razonamiento moral y las metareglas inclusive. Traducirlo eso a conceptos, digámoslo así, verbales. La reconstitución tiene que ver un poco con el poder reflexionar, sintetizar a partir de los elementos observados de la conducta. Quizás podríamos relacionarlo con, digámoslo así, con la capacidad de poder autovigilar, ¿cierto? Y sacar conclusiones de la propia conducta. Esto además también podría haber afectado, ¿cierto?, el control motor, la fluencia, ¿cierto? Y la sintaxis, vale decir, cómo yo estructuro una serie de pasos para poder hacer una actividad.
Esto quizás puede parecer un poco enredado de entender, pero cualquier persona que ha trabajado con estudiantes o personas con TDAH van a seguramente identificar un déficit en alguna de estas áreas. Ahora, la gran pregunta, ¿puede una prueba de inteligencia como ser las escalas Bechler, BISC 5, BICE 4, sustentar el diagnóstico de TDAH? No puede. ¿Por qué razón? Porque el TDAH sigue siendo un diagnóstico clínico y es un diagnóstico que se tiene que realizar a partir de la indagación y la verificación de los criterios diagnósticos, los síntomas que se experimentan, el preguntar a profesores, a padres y también considerar los otros aspectos del desarrollo. Me gustaría hacer algo diferente en este seminario. Voy a presentarles un caso de una evaluación porque quiero ilustrar muy bien este punto. ¿Ya? Se podría quizás pensar que hay un perfil de TDAH enfocado em, en el B5, ¿cierto? Pero no es el caso. Por ejemplo, fíjense, este es el caso de MG, una adolescente de 15 años. Aquí ustedes podrían observar, ¿cierto? Que si se supone que el déficit atencional afectaría la memoria de trabajo, el índice de memoria de trabajo también se vería afectado. Pero fíjense, este es un TDAH subtipo combinado. Ella sacó un índice de memoria de trabajo de 122. Eso está en rango medio alto. ¿Sí? También fíjense, aquí la velocidad de procesamiento que también se asocia y se toma como un indicador de TDAH, ella sacó 140, un nivel extremadamente alto. Y bueno, ella consultaba porque tenía problemas en clase, tenía dificultades para realizar tareas, para continuar con sus actividades en casa, ¿cierto? Organizar su rutina. Y vemos que los resultados del BISC nos podrían sugerir algo distinto. Ella está con un CI total en rango medio alto. Entonces, cuando yo muestro estos resultados, me gustaría destacar y señalar que no podemos utilizar el B5 para decir que hay un déficit atencional o no, porque, por ejemplo, este perfil nos podría hacer creer que no, porque los típicos índices de procesamiento de información que se toman como punto de referencia están súper bien. Ahora, para no, digámoslo así, dejar la duda, algo importante que podemos considerar en la evaluación con el V5 es quizás el análisis de los índices o cómo quizás las dificultades de la atención se podrían ver reflejadas en algunas puntuaciones de BIS. Y en este caso, lo único que yo podría quizás mencionar sería en esta comparación de los índices secundarios, que podemos ver que si analizamos cómo es el procesamiento de la información, en este caso, sí podemos observar una diferencia grande entre las dos habilidades, pero aún así esto no es concluyente y no es lo que uno diría que sugeriría un TDAH, porque al parecer en este caso el procesamiento de la información favorece la evaluación de la inteligencia, cosa que en un TDAH no generalmente se observa así. Y aquí observamos que en el índice de habilidad general y competencias cognitivas, que separan los dos tipos de habilidades que mide BIS5, tenemos una diferencia de 42 puntos que es enorme. Aún así, también eh, perfiles como este, que a veces uno nos podría decir en realidad no tiene mucho que ver con lo que se dice o se habla, ¿cierto? Puede ser más recurrente de lo que nosotros creemos, ¿ya? Entonces, recuerden, y cuando ustedes estén en su práctica profesional, ¿puede el BIS5 sustentar un diagnóstico de TDAH? No, no debiese ser la fuente de información. El diagnóstico es clínico, ¿ya? Y en ese sentido, aquí los cuestionarios toman la importancia. Los cuestionarios para evaluar síntomas o conductas, ¿cierto? Sí pueden contribuir al diagnóstico de TDAH, particularmente considerando los rasgos o los criterios que sugiere. ¿Ya? Em, con respecto al diagnóstico, ¿cierto? Es importante que
Bueno, en Chile los diagnósticos generalmente los establece legalmente el médico, pero nosotros como psicólogos, ¿cierto? Podemos decir mucho al respecto, particularmente porque nosotros quizás trabajamos o conocemos más en profundidad al evaluado. Y una evaluación con nuestros instrumentos, ¿cierto? Puede ser una de las tantas fuentes para mostrar los efectos, digámoslo así, de estas posibles limitaciones en la atención en el desempeño del evaluado. ¿Sí? Ahora, con respecto a los cuestionarios, ¿cierto? Existen muchos y, por ejemplo, se conoce mucho el test de Conners, ¿cierto? Mucha gente odia el test de Conners, ¿cierto? Y en realidad la versión que muchas veces se utiliza es una versión bastante anticuada, bastante desactualizada, pero la verdad es que cuando eso ocurre, no es, digámoslo así, culpa del instrumento, ¿ya? Nosotros tenemos que considerar que los instrumentos y las versiones, ¿cierto?, fueron creadas y pensadas bajo los contextos de la época. No podemos quejarnos del, por ejemplo, el Force del 80, ¿cierto?, por decir que ya no funciona, porque quizás en su tiempo era el vehículo más innovador o el más utilizado, ¿cierto? También, por ejemplo, quejarnos de un auto que es del 98. em, por ejemplo, quizás todavía ande, quizás funciona, ¿cierto? Pero ya vemos que es más antiguo, ¿cierto? No tiene las mismas prestaciones que tiene uno del año. Ahora, si consideramos ese mismo tema, ¿cierto? Los cuestionarios también van evolucionando y el test de Conners actualmente está en su tercera edición y además también todo el paradigma que establece estas escalas también ha contribuido a desarrollar otros tests, ¿sí? Pero aquí yo voy a hablar sobre cuestionarios que evalúan la sintomatología del TDAH y no la atención, ¿ya? Quiero que distingamos un poco. Por ejemplo, test como el D2, el TMT, el CARAS, em, ¿qué otro test de inteligencia? El test de Conners de la inteligencia también, ¿cierto? Evalúan la atención, digámoslo así, como constructo cognitivo. Pero ¿qué pasa? No necesariamente una puntuación en esas pruebas va a sugerir la presencia de TDAH. ¿Por qué? Porque hay veces que los estudiantes pueden tener muy buen desempeño en estas pruebas, pero aún así tener los criterios diagnósticos. ¿Ya? Estos cuestionarios evalúan y tratan de ver si se cumplen o no los criterios de el déficit atencional. ¿Ya? Ahora, algo importante, ¿cierto? Y un problema que tenemos en Latinoamérica es que tenemos pocos instrumentos validados, ¿sí? Y esto es muy importante. Cuando yo hablo de un instrumento validado, vale decir que es un instrumento que además de que esté en español, haya sido probado en Chile, que tenga evidencia de propiedades psicométricas aceptables para evaluar niños chilenos. Si nosotros vamos en Internet, en Google, vamos a encontrar millones de elementos y maneras de evaluar el TDAH. Pero ¿qué pasa? Muchas veces de esos instrumentos fueron pensados para otras poblaciones, ¿ya? Hay muchos test para evaluar TDAH, pero que están en inglés. Fueron pensados para Estados Unidos, no nos sirven para nuestra realidad porque uno el idioma y otro también que las diferencias de las muestras y de la población. No podemos pensar, ¿cierto?, de que los niños de Estados Unidos van a puntuar igual que los niños chilenos. O quizás yéndonos a una realidad un poco más cercana, en España, ¿cierto? Ellos desarrollan también bastantes instrumentos. No podemos, lamentablemente, homologar los resultados de países, aun cuando comparten el mismo idioma. O también, inclusive en Latinoamérica, los niños mexicanos pueden puntuar distinto a los niños chilenos y por ende se necesita que hayan estudios de validación para que los instrumentos sean confiables, ¿ya? Yo sé que no hay muchos instrumentos, ¿ya? Esto es una problemática que nosotros sufrimos, ¿cierto? Y es porque quizás también la industria del desarrollo de test no está tan incentivada en nuestra realidad. Aún así, ¿cierto? En este caso en Chile, sí contamos con algunos esfuerzos muy valiosos, ¿cierto? Que debiésemos priorizar. Entonces, hoy día yo voy a presentar evidencias sobre dos instrumentos que se podrían utilizar. Me gustaría que ustedes considerasen que esos instrumentos son el top of mind, el, digámoslo así, el gold standard.
que están dispuestos y adaptados para la población chilena, ¿ya? No es bueno que tomemos el test de España, ¿cierto? Para evaluar TDAH, ¿cierto? Y lo apliquemos en niños chilenos porque no sabemos cómo se comporta el test en la población chilena. Ya es una mala práctica tomar test sin que hayan dados normativos o ajustes culturales, ¿ya? Y esto es algo que tenemos que tratar de fomentar y erradicar para que no hayan errores en el diagnóstico. Ahora, bueno, un primer hallazgo, ¿cierto? Es esta tesis que hizo Ocampo Vidal, ¿cierto? Para analizar las propiedades psicométricas del test de Conners 3 en población chilena. Sí, yo encuentro que es un trabajo bastante importante y si bien es cierto, quizás no es a grande escala, como lo podría ser una editorial de test, sí esta es una evidencia o un dato que puede ser más confiable que simplemente tomar los resultados del test que aparezcan en Google, ¿sí? Ahora, hay algo importante que tenemos que considerar con respecto a los instrumentos. Muchas veces los instrumentos son de pago, vale decir que hay que pagar para utilizarlos. Ya, yo sé que esto en una realidad como la nuestra, donde con suerte, ¿cierto? Se financian algunos programas o tenemos para contratar a a los profesionales, ¿cierto? Exigir la presencia de instrumentos puede ser difícil. No obstante, yo comparto esta información, pero no les puedo asegurar que el instrumento sea gratis de utilizar, ¿ya? Porque la verdad es que en el mundo actual, ¿cierto? Todos los instrumentos tienen un precio para ser utilizables. Bueno, aquí Ocampo Vidal, ¿cierto? Elaine, ¿cierto? Para no saltar, obviar a la autora, hizo un estudio, ¿cierto? Sobre la validación, eh, las propiedades psicométricas de cómo se comportaría el test de Conners en población chilena. Muy interesante, yo los sugiero que lo puedan leer. Pero yo me voy a enfocar hoy en día en esta escala, que es la escala para la evaluación del trastorno por déficit atencional con hiperactividad, ¿cierto? Que hicieron Farré y Narbona y que se validó en Chile. ¿Ya? Esta es una escala que distribuye TEA Ediciones, ¿cierto? Y aquí está el estudio de validación con la población chilena. ¿Qué es esta escala? Esta escala permite evaluar rasgos del TDAH, ¿cierto? A través del reporte de profesores. Y son 20 ítems con una escala Likert, ¿cierto? De 1 a 4, donde estos 20 ítems se dividen en dos subescalas, la escala de hiperactividad, déficit atencional y trastornos de conducta. Y la escala de hiperactividad y déficit atencional además se divide en dos con 5 ítems cada uno con respecto a la misma dimensional. 5 de hiperactividad y 5 de déficit atencional. Esta escala se construyó, ¿cierto?, en 2001 y está basado, ¿cierto?, en el DSM-4 y en los estudios de Conners, ¿ya? Aquí esta es una de estas versiones que yo les digo que anda dando vueltas en internet por ahí, ¿cierto? Y podemos analizar quizás algunas de las preguntas que sugiere, ¿cierto? Que son útiles para evaluar si habría o no déficit atencional. Pero esta es la versión española. Y fíjense, por ejemplo, esta frase, está en las nubes ensimismado. ¿Creen que sería fácil de entender para alguien que está en Chile? Por eso es que los instrumentos no es llegar y tomarlos para poder administrarlos, ¿cierto? Aquí, en este caso, los que validaron el test hicieron un estudio em, por valoración de expertos, hicieron una adaptación, perdón, por valoración de expertos para tratar de cambiar un poco las preguntas para que sean más cercanas a em, para que sean más cercanas a la realidad de Chile. Entonces, fíjense, este test, ¿cierto? Los 20 ítems hicieron alguna adaptación para que sea más acompañable, ¿cierto?, a el contexto chileno. Y además también estos 20 ítems, haciendo todos los análisis estadísticos subyacentes, encontraron que las propiedades psicométricas sí respetan, ¿cierto? Digámoslo así, lo que pretenden decir los estudiantes. Por ejemplo, aquí F1, F2, F3 son las escalas del EDA y aquí se muestra cuáles son los ítems que finalmente se utilizaron. En la adaptación chilena cambiaron un poco la gramática de los ítems y también cambiaron el sistema
sistema de puntuación, donde quedó a 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Y esto es muy importante, ¿cierto? Porque, como yo les dije, a veces puede haber un instrumento que esté muy bien concebido para una población, pero no necesariamente va a funcionar igual para otro, ¿sí? Ahora, después de esto hicieron todos los análisis necesarios para verificar la confiabilidad y la validez, ¿cierto? Análisis factoriales, análisis de fiabilidad y discriminación, lo cual no quisiera profundizar en este momento para no desviar un poco la temática, pero sí se encontró, ¿cierto? Según el estudio de Belmar, que la adaptación que ellos realizaron cumple con los mínimos, ¿cierto?, el instrumento original, ¿cierto? Se encontró la evidencia de validez de las tres dimensiones que trata de medir, las tres escalas, perdón, que trata de medir el test. También tiene propiedades psicométricas aceptables. Y algo que aquí señalan, ¿cierto?, de que si bien es cierto, el instrumento no dio exactamente los mismos números, por decirlo así, las mismas propiedades psicométricas del test de España, finalmente, sí, con el análisis factorial confirmatorio se ve que se cumple un poco el paradigma con el cual estaba concebiéndose el instrumento. Aún así, este estudio, a pesar de lo valioso que puede ser, no es muy generalizable porque la muestra se hizo solamente en dos provincias del país. Y como ustedes saben, ¿cierto? Chile es bastante diverso, largo, y también tenemos los chiles de acuerdo al nivel socioeconómico. Ellos también mencionan que este instrumento se validó con profesores, ¿cierto? De colegios de nivel socioeconómico más bajo. Aún así, a pesar de esto, ¿cierto? Se tomó esta validación y se hizo un estudio más reciente donde se comprobó la eficacia de los instrumentos disponibles para evaluar TDAH en Chile y se encontró, ¿cierto? Este es un estudio muy bueno, muy interesante, yo recomiendo que lo lean, es de 2021 además. En este artículo, ellos trataron de verificar cuál es la fiabilidad, ¿cierto? Y cómo se comporta los distintos instrumentos existentes para evaluar a las mismas personas. Contestaron el test de Conners, el EDA, el SDQ-CAS y también vieron los criterios de DSM-5. Y aquí encontraron, ¿cierto?, algunas diferencias, particularmente en cómo se entendían los instrumentos de Conners, ¿cierto?, con los criterios del DSM-5. Y también la correlación entre cada uno de estos instrumentos, la verdad es que eh, podría haber sido más alta de lo que es. Por ejemplo, el EDA, que estuvimos viendo aquí, correlaciona de tamaño medio, ¿cierto?, con los otros instrumentos. Lo cual uno dice, bueno, está bien, todavía correlaciona, pero si nosotros dijésemos, tenemos que considerar qué tan buenos son los instrumentos para medir y calificar el TDAH. ¿Qué podríamos decir al respecto? No hay mucha validez convergente. Por ende, sería importante preguntarse el por qué. Ellos señalan finalmente de que como existe esta variedad de instrumentos, ¿cierto? Y estas diferencias, se debiese establecer un procedimiento de evaluación, digámoslo así, universal o estandarizado, ¿ya? Y bueno, algo importante, yo reflexionando un poco sobre las diferencias que podrían haber existido aquí, el EDA fue validado a través de la visión de los profesores, mientras que el Conners fue aplicado a padres. Entonces ellos aquí, los autores señalaban de que posiblemente la percepción de padres y profesores también podría generar respuestas diferentes y por ende también los instrumentos puntuarían distintos. Y esto es algo que quizás se debiese tomar en cuenta. ¿El reporte de los profesores es exactamente igual al reporte de los padres? Lógicamente no. Y eso es algo que nosotros debiésemos quizás hacernos cargo, ¿sí? Entonces, finalmente, para concluir, em, puede ser que la respuesta de un mismo informante en distintos instrumentos pueda ser distinta. Por ende, es importante conocer bien los instrumentos que se van a utilizar para evaluar el TDAH, ¿cierto? Conocer quiénes lo contestan y además también conocer el alcance que pueden tener los resultados de los mismos, ¿sí? Y esa sería la presentación que tengo para ustedes, ¿sí? Eh, Genial, muchísimas, muchísimas gracias.
Ahora pasamos entonces a las preguntas. Me gustaría ver sus manitos arriba en la casilla de reacciones. Muchísimas gracias. Partimos con Patricio entonces. Te escuchamos. Patricio. Patricio, de hecho, sí. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí sí. No podía activar. La consulta es que me ha pasado mucho que con los chicos con diagnóstico TDAH, en el índice de comprensión verbal, en el WIS 5 y en el índice de memoria de trabajo, aparecen muy bajitos y en los otros aparecen en promedio. Entonces me pasa que ellos tienen un perfil de funcionamiento intelectual limítrofe y tienden siempre a diagnosticarlo como FIL en vez de TDAH. Pero yo pienso, en lo personal y por lo que he averiguado, que el FIL se produce por el mismo TDAH. Entonces, esa es mi duda, si estoy bien o en realidad a lo mejor estoy equivocado. Bueno, de hecho, no está del todo equivocado, Patricio. Yo igual en un seminario que hicimos en ADIPA, hablando del FIL, digámoslo así, encontramos cuatro tipos de FIL, no me acuerdo bien cuáles eran en este momento, pero sí ellos mencionaban, ¿cierto?, de que algunos evaluados que tienen un funcionamiento intelectual limítrofe podían tener esto debido a que los índices de procesamiento de información tiraban para abajo el CI. Por eso aquí es importante que nosotros salgamos un poco de la lógica de CI igual desempeño general y tratemos de analizar también los índices en un en nivel primario. Porque ¿qué pasa? Como por ejemplo yo les mostré en el caso anterior, la chica tenía unas habilidades de procesamiento de la información extremadamente altas y las habilidades de resolución de problemas muy disminuidas. Ella salía con un CI medio alto, pero tenía TDAH. Entonces, en ese sentido, puede ocurrir lo que usted menciona, de que una puntuación baja se deba a la afectación, ¿cierto?, de las habilidades de procesamiento de información. Recuerden que el CI está compuesto de pruebas de los cinco índices principales y yo creo quizás si el ICB está muy descendido en los casos que usted ve, posiblemente eso esté relacionado tanto con la capacidad de poder aprender el contenido y quizás también por el mismo proceso de memoria, porque el índice de comprensión verbal está muy asociado a la memoria semántica, la capacidad de recordar podría verse afectada también por la atención. En los índices más visuales, ¿cierto? Donde además también el estímulo permanece, está visible, es mucho más fácil de responder en estos casos. Entonces, sí, bueno, para no irme por las ramas, ¿cierto? Yo creo que sí podría ocurrir. Yo les recomiendo si puede buscar ese seminario porque ahí había un autor que mencionaba cuáles eran los cuatro posibles tipos de fill dependiendo de la evaluación del V5. Entonces, por Ah, eso ok. no corresponde o no es bueno solamente enfocarnos en el CI. Sí, sí, bueno, de hecho, ahí tuve una pequeña discusión con la coordinadora de PIE porque en realidad ella quería subirlo al sistema como Phil, siendo que él necesitaba un diagnóstico de TDAH, porque en la observación era claramente un TDAH. Ujú. Sí, Sí, entonces no. no sabía cómo respaldar científicamente eso y erróneamente lo respaldé que el índice de comprensión verbal y la memoria de trabajo estaban bajos. Y ahora viendo este seminario me doy cuenta que no puedo ocupar eso como sustento teórico. No del todo, pero sí usted, quizás a lo mejor con una evaluación de atención o quizás uno de estos mismos cuestionarios. O sea, con eso usted tendría una prueba fehaciente para mencionar de que hay TDAH. Si quiere, escríbame un correo. Ya, ok, gracias. Ok, seguimos entonces con Romina. Romina, te escuchamos. Hola, em, yo quería hacer una consulta sobre, bueno, lo mismo esto del del TDAH, es que había visto que había leído por ahí y había visto en otros seminarios que quizás también es como a lo que se refería de que tiene que ver como con las diferencias culturales, de que cada país ve diferente el TDAH, pero en una de estas como charlas a las que fui, decían que
también podía haber como un TDAH en diferentes como niveles de la memoria, o sea que era diferente como tener un problema de un TDAH o un TDA, como un trastorno del déficit de la atención, en la atención como selectiva que en la atención diferenciada o algo así. No sé si eso es como tan cierto o también depende como de cómo se ven los diagnósticos de diferente forma en los países. No sé Bueno, si se entiende mi sí, pregunta. y bueno, es interesante y por eso es que hacemos mucho énfasis de que también tenemos que considerar cómo se expresaría el TDAH en cada contexto. Y en el contexto chileno quizás, o en el contexto latinoamericano, ¿cierto? Se va a expresar distinto que quizás en Norteamérica, en Asia o en Europa. Sí, lo que usted menciona es importante y por eso es que el DSM habla sobre síntomas y por eso es un criterio diagnóstico, perdón, por eso es un diagnóstico clínico, porque al final alguien tiene que juzgar si se da o no el indicador. Y si lo hace alguien que vive en el contexto, ¿cierto? Se va a evitar un poco esto. Sería muy malo, por ejemplo, que yo tratara de utilizar a un profesor canadiense para que evaluara eh, si los chicos chilenos tienen TDAH o no, porque posiblemente él no va a entender cuáles son las conductas, digámoslo así, esperables y fuera de lo esperable en el aula. Ahora, lo que usted menciona también, nosotros quizás podríamos mencionar que la atención en sí es un constructo bastante complejo. Hay muchísimos modelos para entender la atención. Y yo les voy a mencionar uno que a mí me gusta mucho, se llama De Cogen de 2014. Pero siempre hay uno que es muy citado, que es el de modelo de Solver y Matir, que es del 91. Ellas hablan de que la atención sería una pirámide donde habría muchos procesos. Ahora, posiblemente la atención se vería afectada dependiendo de distintos niveles de la atención y también depende un poco de la variabilidad y de los recursos que tenga el sujeto. A lo mejor él va a tener una afectación a atención focalizada que va a ser mucho más incapacitante que quizá una dificultad en la atención selectiva. Entonces, sí, en ese sentido ahí usted podría profundizar sobre cómo podría el TDAH afectar la atención, entendiendo un poco más la profundidad del constructo. ¿Sí? Romy, Sí, sí. em, sí, es que justamente para allá iba mi pregunta, como más que nada, como imagino que puede servir esto como de focalizar o ver hacia profundizar en qué nivel de atención está afectado, como más que nada para el tratamiento. Me imagino que más que como para hacer un diagnóstico de TDAH, sino como de después de que yo tenga el diagnóstico, mejor para focalizar como los tratamientos o las atenciones a ver hacia acá qué área cómo puedo reforzar mejor. Quizás sería como útil saber en qué nivel de la atención está afectado, ¿o no? Sí, sin duda. Y de hecho, si se quiere hacer remediación o intervención, ¿cierto? Es importante también observar y que se vea cómo se muestran, ¿cierto? Cómo lo veo en la práctica que se está afectando la atención. Se le afecta en tareas de matemáticas, en lenguaje, cuando llega a la casa, cuando está en la mañana, en la tarde, después de almorzar, cuando se sienta adelante, atrás, ese tipo de cosas que no lo dice ni la crítica ni los cuestionarios, ¿cierto? Sino que las mismas habilidades, digámoslo así, terapéuticas que tiene el que interviene, ¿cierto? El que va a ayudar a decir un poco cómo intervenir en este caso. Ya, ¿Sí? muchas gracias. genial. Seguimos con Valeria entonces. ¿Vale? Ahí, Genial. hola. Eh, Hola, hola. Muchas gracias primero por el seminario, me gustó mucho la información. Tengo dos dudas. Una es porque yo soy neuropsicopedagoga, trabajo mucho con el tema de déficit atencional y he estado leyendo información que están cuestionando un poco el tema de la atención y lo están llevando más hacia un tema de motivación, que tiene más que ver con las emociones en cuanto al tema de este déficit, entre comillas, atencional, porque se ha notado que no es tanto una falta de atención, sino más bien una falta de poder controlar hacia dónde se quiere dirigir esa atención y que mucha relación tiene con la motivación.
Entonces quería saber qué información hay al respecto como para poder revisar. Y la otra duda es que algunos todavía hablan de TDA sin H, sin hiperactividad. Sin embargo, tengo entendido que ahora se comprende que todo incluye hiperactividad, solo que son en diferentes o de diferentes formas se puede apreciar. Esas cosas me gustaría si se pueden aclarar. Sí, bueno, em, haciendo efecto recencia, de atrás para adelante. Em, Primero, el tema de los diagnósticos, sí, efectivamente hay muchos. El del DSM se habla de TDAH, ¿cierto? Con hiperactividad asociada. Pero yo creo que ocurre mucho de que se cambia, o sea, el nombre, ¿cierto? Tiene, digámoslo así, un significado implícito que muchas veces nosotros lo empezamos a analizar en retrospectiva, ¿ya? En el fondo estamos tratando todos de acercarnos a una misma problemática. Entonces ahora si algunos que plantean que es con H sin H, ¿cierto? Pueden tener quizás un argumento o un punto de vista que quizás yo no conozca del todo y que a lo mejor yo no podría responder completamente la pregunta de por qué ellos lo dicen con H y otros sin H. Lo que sí yo puedo mencionar, ¿cierto? Con respecto a los cambios en los criterios diagnósticos, por ejemplo, en el C antiguo se le llamaba trastorno hiperkinético de la atención. Y yo alcancé a escuchar mucho cuando yo iba a la escuela esto de que se le decía a los niños, no, es que él es hiperkinético. Mm. Y, y, y ahora se ha cambiado a decir TDAH, ¿cierto? Y quizá en el futuro se va a cambiar de otra forma, dependiendo de la evolución de la discusión. Ahí lo importante, yo creo que más que el nombre, ¿cierto? Yo creo que sí hay un consenso en que esta dificultad en torno a la atención sí existiría, ¿cierto? Algunos la entenderían de alguna u otra forma y la verdad no podría quizá explicar la razón de por qué ellos sí tienen la H y por qué no tienen la H, ¿ya? Lo que yo creo es que sí está asociado igual, y me hace mucho sentido la versión del DSM-5, que esté asociado sí o sí atención con la hiperactividad porque al final, digamos así, la inatención en su concepción igual sería una parte de hiperactividad, por decirlo así, porque yo desatiendo una cosa para poder atender otra. Pero eso serían más discusiones como de la epistemología del TDAH, ¿cierto? Y de la definición del término y sería muy irnos en la profunda. Ahora, con respecto a su otra pregunta, la primera, en torno a las teorías de que más que un déficit, la atención sería un tema de la motivación, yo creo que sigue siendo el paradigma de Barclay el que más me gusta a mí. Entender el TDAH no como un problema de atención, sino como un problema de control inhibitorio. ¿Y qué pasa? Es cierto, y yo aquí quizá hago mi lectura, mi interpretación. Es cierto que hoy en día nosotros tratamos de que los estudiantes o las personas saquen sus propias habilidades o sus propios talentos, ¿cierto? En cualquier momento, pero hay veces que la vida te exige que tú te concentres en algo que no te gusta, que tú hagas algo que a ti no te va a parecer, no te motive. Entonces, digámoslo así, la versión más antigua del TDAH a mí me hace sentido por el hecho de que yo debiese ser capaz de poder controlar mi atención para poder rendir. Ahora, una concepción más temporal y más enfocada en la motivación, igual me hace sentido porque precisamente, digámoslo así, la sociedad actual trata de entender las habilidades y el desempeño desde esa vía. Yo ahí la verdad conozco poco sobre que se priorice más, digámoslo así, el tema de la motivación, la activación, más que el tema del déficit de la concentración en sí. Aún así, por ejemplo, yo me quedo también con la definición de Barón, que es una neuropsicóloga, que hablaba de que al final el TDAH va más allá simplemente de la motivación, aun cuando hay veces que los chicos están motivados y tienen la energía, tienen la disposición para poder hacer una actividad, hay distractores que les roban atención, que les roban la capacidad de dar su 100%. Entonces yo igual considero que el déficit asociado a la inhibición de estas funciones ejecutivas, ¿cierto? Sí explicaría, em, eh, en mi opinión, más el TDAH que es solamente un tema de la motivación, porque hay veces que ellos no pueden controlar
sus recursos aún estando motivados. No sé si Mm. respondo su pregunta. Sí, me queda súper claro. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Ahora, me gustaría, leyendo los comentarios, que pudiéramos responder una pregunta más. Em, pero no es necesariamente lo que se menciona en el mensaje inicial, sino en la pregunta que podríamos deducir de ambos comentarios. Bárbara dice, ¿por qué algunas educadoras diferenciales insisten con medicar a los niños TDAH, siendo que el neurólogo lo descarta? Con todo mi respeto a la pregunta. Y luego Carlos le dice, al ser un diagnóstico clínico, debiese que recibir tratamiento farmacológico. Si no, entonces quizás tan TDAH no es. Humilde opinión. Ahí el tema farmacológico creo que es algo importante. No sé qué nos podría decir al respecto. Gracias, Trini, por rescatar esa pregunta, porque yo también la consideré súper importante. Y bueno, yo voy a mostrar mi postura. Primero voy a decirlo para que no entiendan quizás como para que no malinterpreten. Yo soy pro farmacología del TDAH, pero claramente tiene que ser una decisión muy bien tomada. ¿Qué pasa? Yo lo aprendí esto en mi formación, el neurólogo Tomás Mesa, que trabaja mucho con epilepsia, pero él nos hizo la clase de TDAH en su momento, cuando yo era estudiante. A mí me convenció de aquí para toda mi vida. Me decía, ¿qué pasa cuando tú tienes un niño que su impulsividad o su hiperactividad es tan grande que él se sube al techo de la casa y trata de tirarse hacia el árbol? ¿Qué pasa si esta hiperactividad que él tiene afecta la funcionalidad de la familia, acepta la calidad de vida de la familia? Los chicos no pueden tener un fin de semana tranquilo porque él está muy hiperkinético, bueno, hiperkinético, está muy exaltado, está muy impulsivo. Entonces él dice, muchas veces, a veces la medicación es necesaria por esos, digámoslo así, circunstancias de la vida, ¿ya? Ahora, yo ahí, porque yo igual estaba muy renuente por el tema de los efectos secundarios, ¿cierto? Lo que esto implica, pero ahí él me convenció por el hecho de que quizás si esta impulsividad no se controla, puede inclusive ser un riesgo vital para el niño. Entonces, en algunos casos sí es muy necesaria la medicación. Ahora, en casos, digámoslo así, más atenuados, ¿qué pasa con la medicación? La medicación va a ayudar a disminuir la inatención, va a ayudar a focalizar un poco más la atención, quizás a costo de que pueden haber algunos efectos secundarios. Se ha visto de que algunos chicos sienten menos ganas de comer, em, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, y yo así leyendo hace poquito, se ha asociado mucho el consumo excesivo de azúcar a hiperactividad también, a estos excesos de energía. Entonces, cuando los chicos tienen una disminución del apetito, habría que preguntarse si ellos al final estaban comiendo por hambre o quizás en algunos casos, porque a lo mejor si hay otros que sí, de verdad no quieren comer nunca más en todo el día, pero si se les disminuye un poco el apetito, a lo mejor estaba comiendo como una forma de controlar esta impulsividad. Entonces, no es algo tan negativo. Ahora, sí hay gente que a lo mejor sí le afecta el apetito en gran parte y ahí sí que no come más. Y claro, efectivamente ahí el medicamento se tiene que dosificar. Algo importante que pasa con el tema de los medicamentos es que el medicamento tiene que estar monitoreado por el doctor, porque el peso del niño, ¿cierto? Va a cambiar la posología del medicamento. Por ejemplo, cuando el niño sube de peso, va a pasar de tomar de 36 miligramos a 45, o estoy inventando, o va a bajar a 27. Y eso lo tiene que controlar el médico. ¿Y qué pasa? Muchas veces los niños que van a controlar neurología después no van nunca más, nunca se sabe si hay que bajar o no el medicamento, no se monitorea y empieza a hacer el efecto no deseado. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo particularmente de que el TDAH, cuando empieza a ser una dificultad para rendir en el colegio, para poder lograr los objetivos, sí es positiva la medicación porque les ayudaría, entre comillas, a disminuir esta fuga de la atención. ¿Ya? Ahora, yo sí creo que la decisión la toma el médico. ¿Ya?
Y en ese sentido, si el médico dice que no, nosotros tenemos que aceptar, acatar lo que diga el médico, porque como decimos en buen chileno, pastelero tus pasteles. Ahora, por ejemplo, el médico no tiene por qué cuestionar qué nivel educativo está el niño si la psicopedagoga o la educadora diferencial ya estableció, ¿cierto?, que la evaluación educativa está abajo. Ahí sí, ¿cierto?, respetamos lo que dice la educadora y a lo mejor también ellos debieran respetar la opinión del psicólogo sin cuestionarla. Nosotros no debiésemos meternos en temas de farmacología porque eso compete netamente a los médicos y podríamos inclusive meternos en un tema legal. ¿Ya? De hecho, yo aprendí aquí en Canadá, por ejemplo, que tú le digas a alguien, te duele la cabeza, ay, tómate esto, aquí ya lo ven súper mal porque legalmente te podrían acusar de estar recomendando un fármaco a alguien. Y yo, cuando venía en Chile, ¿cierto? Típico que a uno le duele la cabeza, toda la familia tiene el medicamento ahí, el tiro va a darte, ¿cierto? Uno se automedica súper fácil. Yo ahí me di cuenta un poco de que en realidad debiésemos quizás tomar con más seriedad esto de la ingesta de los medicamentos. Pero sí, esta es una decisión, digámoslo así, súper, y por eso clínico, súper multidisciplinaria, se tiene que considerar todas las dimensiones. Pero ahora, hablando del efecto de los medicamentos, em, el efecto de los psicoestimulantes varía, ¿cierto? La versión retar, la versión no retar, ¿cierto? No genera tantos efectos secundarios con respecto al beneficio que sí se puede considerar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, yo también considero, como dice Valeria, funciona, es un apoyo, es importante. Puede que a alguno no le funcione, quizás se va a explorar otras opciones, pero no se debiese descartar del todo. Y ahora, bueno, fíjense, yo tengo unos muy buenos amigos aquí que tienen una hija, ellos son canadienses, 7 años, ¿cierto? El papá tuvo antecedentes de problemas de aprendizaje y él es antimedicamento, porque a él le dieron los medicamentos cuando chico, ¿cierto? Y él tiene el mal recuerdo de que los medicamentos le hacían sentir mal, lo aturdían, ¿cierto? Le quitaba el hambre y todo. ¿Qué creo yo que era el problema? Era que faltaba este monitoreo, ¿ya? Yo creo que si el medicamento no te hace mal y te da cierto beneficio, es bueno y es útil utilizarlo. Pero también eso conlleva de que tiene que ir constantemente a controles, monitorear su efecto para que se logre el beneficio. Si no, si se toma el medicamento sin controlarlo, quizás no se logra tanto el beneficio como se daría. Pero sí, y yo creo que el psicólogo debiésemos nosotros fomentar la adherencia a los farmacólogos, a los fármacos cuando son prescritos por el médico, porque eso puede ayudar a mejorar enormemente la calidad, la concentración en el evaluado en clase y eso va a ayudar a que esto, el chico tenga una mejor experiencia. El chico además cuando se controla, cuando tiene el efecto del medicamento y sabe que es más productivo, se siente mejor, se siente más competente. Esto genera un círculo virtuoso en el que el evaluado dice, sí, en realidad sí me la puedo. Necesito un poco de ayuda, está bien, pero yo lo voy a seguir, ¿cierto? Y voy a continuar con los apoyos. ¿Sí? Hay que entenderlo como un apoyo y no necesariamente como que es una intoxicación, porque en realidad la vida útil de los psicoactivos, perdón, de los psicoestimulantes son 4 o 5 horas. Después se bota por la orina, de verdad. No hay riesgo de dependencia, no es una benzodiazepina, no es un fármaco que vaya a generar dependencia. ¿Ya? Y eso. Voy a tratar de responder algunas preguntas por el chat. Muchísimas gracias. Antes de que responda preguntas por el chat, ¿podría, por favor, le dejo la palabra para que deje a nuestros participantes invitados al programa? No sé si le Sí. gustaría. Oh, sí, gracias, Trini, sí. Bueno, como dijo Trini, ¿cierto? Y al principio yo dirijo el programa de psicodiagnóstico que estábamos mostrando hoy en DIPA, hoy día en ADIPA, ¿cierto? Se llama Dos Miradas, ya que es una formación para psicólogos para poder profundizar en la utilización de algunos instrumentos que se utilizan en la evaluación, que son tanto psicodinámicos como también algunos desde la psicología cognitiva. El curso tiene una formación para profundizar en instrumentos psicodinámicos y se va a observar instrumentos como el CAT, la figura
el hombre bajo la perdón, el hombre bajo la lluvia, el test del dibujo, árbol, casa, ¿cierto? Etcétera, etcétera, que son test gráficos fáciles de utilizar y de implementar y que tienen una utilidad alta. También el diplomado incluye una pequeña revisión de algún módulo de neuropsicología, ¿cierto? Tenemos la compañía de una profesora que es neuropsicóloga escolar certificada en Estados Unidos, que es latina, y que ella hace el módulo de formación de los procesos cognitivos, ¿cierto? Según la teoría Caterhorn-Carroll, y el curso incluye también la formación del BISC. Entonces, es un curso que junta algunas herramientas para psicólogos que pueden ser útiles para emplearse en diversos contextos. Y es un curso que, sobre todo para aquellos que quieran profundizar en el psicodiagnóstico, ¿cierto? Puedan tomar y tener un aire renovado, ¿cierto? De cómo se podrían utilizar estos instrumentos. Yo lo dirijo, ¿cierto? También, algo importante, el diplomado incluye em, el aporte de una disciplina que es de Quebec, de Canadá, que se llama psicoeducación, que es una mezcla entre trabajo social, terapia ocupacional, psicología social, y que ve los problemas de adaptación. Lo hace el módulo una colega, una psicóloga mexicana que está haciendo su maestría en psicoeducación y particularmente yo considero que es la mirada que ellos tienen sobre cómo tratar las dificultades conductuales, ¿cierto? Es muy práctica y muy útil para un psicólogo. Entonces también lo incluimos entre estas pequeñas 3 clases para que ustedes puedan tener una perspectiva más ampliada. Así que eso, los invito a este programa, ¿cierto? Yo sé que un diplomado requiere harto esfuerzo y también invertir, ¿cierto?, en recursos con eso, pero vale la pena. Consideramos que es un programa digno de compartir y de fomentar. Muchísimas gracias a todos por su participación y a usted por su exposición. Maravilloso. Le dejaron muchísimo amor en el chat y también están esperando ahí si acaso le puede responder algo. Sobre todo Raúl está ansioso. Bueno, eso. Muchas gracias.